Audiolibro La vida entre vidas por Michael Newton. Narradora Ajna Gaia. Audio número 1. Introducción. ¿Le asusta la muerte? ¿Se pregunta qué le ocurrirá después de la muerte? ¿Es posible que su espíritu haya venido de algún otro lugar al cual regrese cuando el cuerpo muera? ¿O es solo un sentimiento esperanzador ante el temor de la muerte? Es una paradoja que los humanos sean las únicas criaturas en la Tierra que deban reprimir el temor a la muerte para llevar una vida normal. No obstante, el instinto biológico nunca nos deja olvidarnos de este último peligro para nuestras vidas. A medida que nos hacemos mayores, somos cada vez más conscientes de la existencia del espectro de la muerte. Incluso la gente religiosa teme a la muerte como el final de la persona. El miedo a la muerte nos evoca la soledad que ésta conlleva y que acaba con todas las relaciones de familia y amigos. La muerte hace que todos nuestros planes terrenales parezcan inútiles. Si la muerte fuera el fin para todos, la vida no tendría ningún sentido. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros que nos permite concebir un más allá, una especie de conexión con un poder superior e incluso un alma inmortal. Si es verdad que tenemos un alma, ¿dónde va después de la muerte? ¿Existe en realidad una especie de cielo lleno de espíritus inteligentes fuera de nuestro universo físico? ¿Cómo es ese cielo? ¿Qué hacemos cuando llegamos allí? ¿Hay un ser supremo a cargo de este paraíso? Estas preguntas son tan antiguas como el hombre mismo, incluso hoy siguen siendo un misterio para la mayoría de nosotros. Las verdaderas respuestas al misterio de la vida después de la muerte permanecen encerradas detrás de una puerta espiritual en la mayoría de los hombres. La razón de esta circunstancia es que poseemos un sistema de amnesia incorporada y automática con respecto a la identidad de nuestra alma, lo cual ayuda a que aparezca el alma y la mente humana en el nivel de conciencia. En los últimos años se ha oído hablar de personas que han muerto temporalmente para después volver a la vida y contar que han visto un largo túnel, luces brillantes, e incluso han tenido un pequeño encuentro con espíritus amigos. Sin embargo, ninguna de estas experiencias que han recogido los muchos libros escritos sobre la reencarnación nos ha dado algo más que una fugaz visión de lo que puede ser la vida después de la muerte. Este libro es un diario íntimo del mundo espiritual. Relata una serie de casos reales que revelan con gran detalle lo que nos ocurre después de nuestra vida en la Tierra, cuando la Tierra termina. A través de estas experiencias viajará más allá del túnel espiritual y entrará en el mundo de los espíritus para descubrir lo que le sucede a las almas antes de encarnarse en otra vida terrenal. Yo soy escéptico por naturaleza, aunque no lo parezca por el contenido de este libro. Como asesor psicológico e hipnoterapeuta, mi especialidad es la modificación del comportamiento aplicado al tratamiento de enfermedades psicológicas. Gran parte de mi trabajo supone una reestructuración cognitiva de mis clientes a corto plazo, ayudándoles a conectar pensamientos y emociones que les induzcan a un comportamiento saludable. Además, tanto ellos como yo eludimos el significado, la función y las consecuencias de sus creencias, porque yo parto de la base de que ningún problema mental es imaginario. En mis primeras experiencias profesionales, me resistía a las peticiones que me hacían algunos clientes de indagar en vidas pasadas, debido a mi orientación hacia la terapia tradicional. Cuando utilizaba las técnicas de hipnosis y regresión para determinar los orígenes de recuerdos perturbadores y traumas infantiles, creía que cualquier intento de llegar a una vida pasada era poco ortodoxo y nada científico. Mi interés por la reencarnación y la metafísica se limitaba a una curiosidad intelectual hasta que trabajé con una persona joven en un caso de control del dolor. Mi cliente se quejaba de un dolor crónico en el costado derecho que había sufrido toda su vida.
Una de las técnicas utilizadas en hipnoterapia para controlar el dolor es hacer que el sujeto consiga recrear el dolor para así aprender a rebajarlo y por lo tanto adquirir control sobre él. En una de nuestras sesiones de intensificación de dolor, este hombre se imaginó que había sido apuñalado para revivir ese tormento. Al buscar los orígenes de esta imagen, llegué a descubrir una vida anterior en la que esta persona era un soldado en la Primera Guerra Mundial, muerto por una herida de bayoneta en Francia. Así mi cliente fue capaz de eliminar por completo el dolor. Animado por mis propios clientes, empecé a experimentar con la técnica de conducir en algunos de ellos hacia momentos pasados antes de su último nacimiento en la Tierra. En un principio me preocupaba la idea de que el sujeto integrara necesidades, creencias y miedos actuales, creara fantasías en forma de recuerdos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de que nuestros recuerdos pasados ofrecen experiencias demasiado reales e interconectadas para ser ignoradas. Llegué a apreciar el valor terapéutico que tiene la fuerte relación existente entre un cuerpo y la vida de su alma, en el pasado y lo que somos en la actualidad. En ese momento hice un descubrimiento de enormes proporciones. Descubrí que era posible observar el mundo espiritual a través de los ojos de la mente de un individuo en estado de hipnosis, que era capaz de informarme de la vida entre las vidas en la tierra. El caso que me abrió las puertas del mundo de los espíritus fue el de una mujer de mediana edad que era un paciente especialmente receptivo en estado de hipnosis. Me había estado hablando de sus sentimientos de soledad y abandono en ese delicado momento en el que un sujeto ha terminado de recordar su vida pasada más reciente. Esta persona tan poco común llegó al estado más profundo de alteración de la conciencia casi por sí misma, sin darme cuenta de que estaba provocando este estado con una orden casi imperceptible. Le sugerí que llegara hasta la fuente de esta falta de compañía. A la vez y sin advertirlo, utilicé una de las palabras claves para desatar el recuerdo espiritual. También le pregunté si había un grupo específico de amigos a quien echara más de menos. Repentinamente mi cliente se echó a llorar. Cuando le pedí que me explicara qué le pasaba, ella dijo repentinamente: echo de menos a algunos de los amigos de mi grupo y por eso me siento muy sola en la tierra. Confundido le pedí que me explicara con más detalle dónde estaba este grupo de amigos. Aquí, en mi hogar permanente, contestó con simpleza, y ahora estoy viendo a todos ellos. Después de terminar la sesión con esta persona y repasar las grabaciones de las sesiones con ella, pude reconocer que para llegar al mundo del espíritu se debe extender la regresión de vidas pasadas. Existen muchos libros sobre vidas pasadas, pero no he podido encontrar ninguno que hablara de nuestras vidas como espíritus o de cómo acceder a los recuerdos de esta vida. Decidí investigar yo mismo y con la práctica adquirí mayor capacidad para entrar en el mundo del espíritu a través de mis clientes. También aprendí que para cualquier persona es mucho más significativo encontrar su lugar en el mundo espiritual que recordar sus vidas anteriores en la tierra. ¿Cómo es posible alcanzar el alma a través de la hipnosis? Imagine la mente como si estuviera formada por 3 círculos concéntricos, cada uno menor que el anterior, situado en su interior y separado de los demás por capas de conciencia mental conectadas entre ellas. La primera capa, la más exterior, representa a la mente consciente, nuestra fuente de razonamiento crítico y analítico. La segunda es la del subconsciente, en el que entramos en estado de hipnosis para llamar a la puerta del almacén de recuerdos de todo aquello que nos ha sucedido en esta vida o en vidas pasadas. La tercera capa, situada en el centro interior, es lo que ahora se llama la mente superconsciente. Este nivel contiene el centro más profundo del yo como expresión de un poder superior. El superconsciente alberga nuestra identidad verdadera, aumentada por el subconsciente en el que se sitúan el resto de los otros yo que asumimos en cuerpos anteriores. El superconsciente podría no ser una capa más, sino el alma misma. La mente superconsciente representa nuestro centro más importante de sabiduría y perspectiva,
y es de esta fuente de energía inteligente de donde me llega toda la información sobre la vida después de la muerte. ¿Es válido el método de la hipnosis para descubrir la verdad? Las personas en estado de hipnosis no producen alucinaciones ni sueños. Los hombres no sueñan en secuencias cronológicas ni alucinan en un estado de trance directo. Cuando a un sujeto se les induce a un estado de trance, las ondas de su cerebro aminoran progresivamente su ritmo de vibración desde el estado beta de conciencia, pasando por el estado de meditación alfa hasta los distintos niveles del campo zeta. El campo zeta representa el estado hipnótico, no el sueño. Cuando dormimos llegamos al estado final delta, en el que los mensajes del cerebro pasan al campo del subconsciente y se expresan a través de nuestros sueños. Sin embargo, en el estado zeta, la mente consciente no está en estado total de subconsciencia y por tanto puede recibir y enviar mensajes con todos los canales de la memoria abiertos. Una vez en estado de hipnosis, la gente refiere las imágenes que ve y los diálogos que oye en su mente inconsciente de manera literal. Al responder a las preguntas, el individuo no puede mentir, pero puede malinterpretar algo que ha visto en su mente inconsciente de la misma manera que puede hacerlo en estado consciente. Bajo la hipnosis, la gente tiene problemas al encontrarse con algo que no considera verdad. Algunos críticos de la técnica de hipnosis creen que un sujeto en trance puede inventar recuerdos e influir en las respuestas para ajustarse al marco teórico que le sugiere el hipnotista. Yo creo que esta generalización tiene una base falsa. En mi trabajo yo trato cada caso como si estuviera oyendo la información que me da mi cliente por primera vez. Si un individuo fuera de alguna manera capaz de superar el procedimiento de la hipnosis y creara una historia fantástica sobre el mundo del espíritu o hiciera asociaciones libres a partir de ideas preconcebidas sobre la vida eterna, sus respuestas pronto dejarían de ser conscientes con las de otros casos. Yo pronto aprendí lo importante, que es cotejar la información y no he encontrado pruebas de alguien que hubiera inventado sus experiencias espirituales para complacerme. Por el contrario, los individuos en estado de hipnosis no dudan en corregirme si malinterpreto sus relatos. A medida que crecía mi archivo, descubrí a base de intentos fallidos la manera de enunciar mis preguntas sobre el mundo espiritual con la secuencia adecuada. Los individuos en estado de superconciencia no están particularmente motivados para informar voluntariamente de toda la organización de la vida de las almas en el mundo espiritual. Se deben tener las llaves adecuadas para abrir las puertas correctas. Con el tiempo, pude perfeccionar un método eficaz para acceder a los recuerdos de diferentes partes del mundo de los espíritus, sabiendo qué puertas abrir y en qué momento de la sesión. Poco a poco fui tomando confianza y cada vez más gente notaba que me sentía cómodo con la idea del más allá y por tanto que podía hablarme sobre ello. Mis clientes representan a hombres y mujeres variados, algunos muy religiosos y otros sin creencias espirituales particulares. No obstante, la mayoría se encuentran en un punto intermedio, habiendo creado una mezcla de filosofías muy personales sobre la vida. Lo más sorprendente con lo que me encontré en mis investigaciones es que una vez que los individuos retrocedían a sus estados de almas, todos mostraban una extraordinaria consistencia en sus respuestas sobre el mundo espiritual. Algunos de ellos incluso utilizaban coloquialmente las mismas palabras y las mismas imágenes en las descripciones de sus vidas como almas. Sin embargo, esta homogeneidad de experiencias entre tantos clientes no me disuadió de verificar continuamente la información entre mis clientes y corroborar las actividades específicas que realizaban como almas. Existían algunas diferencias en la manera de relatar la información entre los distintos casos, pero se debía más al desarrollo que habían alcanzado las almas que a las variaciones con las que cada caso veía el mundo espiritual. Las investigaciones avanzaban lentamente, pero a medida que iba creciendo el número de casos, obtenía un modelo del mundo eterno donde viven las almas con el que poder trabajar. Descubrí que las ideas sobre el mundo de los espíritus encierran verdades universales de las almas de aquellos en la tierra.
Fueron estas percepciones transmitidas por muchos tipos distintos de personas las que me convencieron de que su información era fiable. Yo no soy una persona religiosa, pero he descubierto que el lugar al que vamos después de la muerte está presidido por el orden y el gobierno, y he llegado a agradecer la existencia de una gran concepción de la vida y el más allá. Pensando de qué manera presentar mis investigaciones, llegué a la conclusión de que el mejor era un método en el que se presentara cada caso por separado. Era la manera más descriptiva y permitiría al lector evaluar los recuerdos de mi cliente sobre el más allá. Cada caso que he seleccionado representa un diálogo directo entre mi cliente y yo. Los testimonios están tomados de las grabaciones de mis sesiones con ellos. Este libro no pretende tratar las vidas pasadas de mis clientes, sino documentar sus experiencias en el mundo de los espíritus en relación a dichas vidas. Para aquellos lectores que encuentren difícil conceptualizar el alma como un objeto no material, los casos que aparecen en los primeros capítulos explican el aspecto y el funcionamiento de las almas. Todos los casos han sido abreviados de algún modo por razones de espacio y para dar al lector una idea ordenada de las actividades de las almas. El ordenamiento de los capítulos están destinados a demostrar la progresión normal de las almas y al entrar y al salir del mundo espiritual, además de dar otro tipo de informaciones sobre los espíritus. He comprendido los viajes de las almas desde el momento de la muerte hasta su reencarnación siguiente después de 10 años de trabajo con mis clientes. Al principio me sorprendió que hubiera gente que recordara partes de su vida como almas más claramente en el caso de vidas distantes que en el de las vidas recientes. No obstante, por alguna razón, ningún individuo podía recordar la cronología completa de sus actividades como alma, tal y como yo lo presento en este libro. Mis clientes recuerdan ciertos aspectos de su vida espiritual muy vívidamente, mientras que otras experiencias se les muestran muy confusas. Por eso, incluso con estos 29 casos, me resultaba imposible dar al lector toda la información que había recogido del mundo espiritual. Así incluí en cada capítulo detalles de otros casos, además de los 29 iniciales. El lector puede considerar que mis preguntas son, en cierto caso, demasiado exigentes. En estado de hipnosis es necesario mantener el sujeto centrado en la conversación. Cuando se trabaja en el ámbito de lo espiritual, las exigencias del director de la sesión son mayores que cuando se trata de recuerdos de vidas pasadas. En estado de trance, normalmente el individuo tiende a dejar vagar su alma-mente mientras se le presentan interesantes escenas. Mis clientes con frecuencia me piden que no hable durante unos momentos para que pueda dejar de informarme de lo que ven y disfrutar las experiencias pasadas de su alma. Yo intento ser amable con ellos y no estructurar demasiado las sesiones, pero normalmente cada sesión, de una duración de 3 horas, es la única que tengo con ese cliente y hay mucho que cubrir en ese tiempo. Algunos de mis clientes vienen desde lejos y es posible que no puedan volver otra vez. Es para mí muy reconfortante ver la expresión de sorpresa en la cara de un cliente cuando acaba la sesión. Para aquellos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver nuestra propia inmortalidad, emerge una nueva dimensión en la comprensión y el poder de nuestro yo. Con frecuencia, antes de despertar a mis clientes implanto recuerdos apropiados para el estado de post-sugestión. Tener un conocimiento consciente de la vida de nuestra alma en el mundo espiritual y un historial de existencias físicas en otros planetas infunde a estas personas un sentido más profundo del rumbo y las energías de sus vidas. Para terminar, debo decir que lo que están a punto de leer puede conmocionar sus ideas preconcebidas sobre la muerte. El material que aquí se presenta puede estar en contradicción a sus creencias religiosas y filosóficas. Habrá lectores que encuentren apoyo para sus opiniones actuales. Habrá otros para los cuales la información que ofrecen estos casos parezcan una historia subjetiva, semejante a un cuento de ciencia ficción. Sea cual sea su opinión, confío en que reflexionará sobre las implicaciones que habría para la humanidad si lo que mis clientes tienen que decir sobre la vida después de la muerte es cierto. Fin de este capítulo del audiolibro La vida entre vidas de Michael Newton.
narradora Ajna Gaia. Para más libros en formato audio, puedes visitar mi canal de YouTube, Ajna Gaia. Gracias por escuchar.